de repente se hace muy importante poder demostrar una nacionalidad. Tenemos un ejemplo reciente en el país vecino que tenemos al norte, en el que los ciudadanos tienen ciertos privilegios y los que no pueden demostrar esa ciudadanía están fuera, y literalmente están fuera de este país. Llega el momento también en que para nosotros va a ser importante demostrar o tener, ser de una ciudadanía. Y vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 4. En este estudio que estamos teniendo de este Evangelio, digamos este capítulo 4, vamos a leer hasta el versículo 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias porque
a través de ella podemos conocer a Cristo, podemos conocerte a ti, Padre, podemos conocernos también a nosotros, y pues te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, para que esta palabra tenga fruto en nosotros. Y pedimos que esto te dé la gloria a ti, solamente a ti. Y lo pedimos por Cristo. Amén. A Jesús lo seguía una gran multitud y no faltaban motivos. Si vamos al principio del Evangelio, ahí en el principio, Juan el Bautista, que era reconocido por el pueblo como profeta, les decía: tras mí viene el que es más poderoso que yo. Una manera clara de decir que el que venía atrás de él era el Mesías que estaban esperando, a quien yo no soy digno de encorvado, de desatar la correa de su calzado. Cuando apareció Jesús, lo señaló: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús inició su ministerio dando grandes muestras de poder y sabiduría. Él estuvo primero en Judea con sus discípulos, en Jerusalén, ahí en el templo lo purificó de los vendedores que comerciaban ahí, y en la Pascua, dice el Evangelio de Juan, muchos creyeron en él. Dice es Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Durante ese tiempo, Juan el Bautista y Jesús estuvieron trabajando en la misma región, y Juan les decía a sus discípulos, a sus seguidores, que Jesús era el Cristo. También en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos 26 y 28, vemos parte de este ministerio de los dos. Dice ahí: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Cuando Juan fue apresado por Herodes para evitar un enfrentamiento prematuro con las autoridades religiosas, Jesús se fue a Galilea. Marcos se enfoca en esa parte del ministerio de Jesús. Nos dice que se fue a la ciudad de Capernaum, estuvo enseñando en esa ciudad, y de ahí salió a todas las ciudades de Galilea, un recorrido largo que llevó bastante tiempo, y regresó a Capernaum. Tuvo una serie de confrontaciones con las autoridades religiosas que se unieron con las autoridades políticas para destruirlo. Hubo también una reacción negativa de parte de sus familiares, por lo que salió de las sinagogas para predicar en otros ambientes, junto al mar, es un lugar en el que acostumbró predicar. Los que se habían convertido en sus enemigos habían tenido el gran privilegio de oírlo, de ver todas las señales que hacía, y lo habían despreciado. El mismo Hijo de Dios había estado en medio de ellos, enseñando y explicando las Escrituras de una manera como nunca antes habían oído. Además, habían visto grandes milagros, pero en lugar de recibirlo como el Mesías que esperaban,
porque se estaban cumpliendo todas las profecías que lo anunciaban, lo rechazaron y atribuyeron las obras que él hacía al mismo Satanás. Tomando esa actitud, estos religiosos judíos se estaban acercando cada vez más al punto donde su endurecimiento voluntario haría imposible que se arrepintieran. Aquí vemos primero la enseñanza. En el pasaje que leímos, el versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Otra vez empezó a enseñar junto al mar. Se juntó tanta gente, una multitud tan grande, que él subió a una barca para estar a cierta distancia de la gente, que no pudieran poderles hablar. Se sentó ahí en la barca. La gente lo podía oír, lo podía ver. Estaba un poco más alto, sentado ahí en la barca, y ahí le hablaba a la gente. Su cambio de estrategia no solamente fue en cuanto al lugar, sino también en cuanto a la forma de enseñar. Dice el versículo 2: y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Antes las cosas eran, como decíamos, muy directas, hablaba claramente. Aquí se les enseñaba por parábolas muchas cosas. Marcos no narra todas las parábolas que enseñó Jesús, pero aquí empieza con una serie de parábolas que Jesús predicó desde la barca a la multitud que se había reunido alrededor de él. Esta gran cantidad de gente estaba ahí por diferentes motivos, la mayoría por interés, ya sea para ser sanados ellos o algún familiar, o para tener una posición de autoridad, de poder en el reino y en el gobierno del Mesías. Otros por curiosidad, por el deseo de ver algunos milagros. Había quienes querían escuchar y aprender lo que enseñaba este maestro. Había también algunos enemigos que querían poder acusarlos si decía algo en contra de su religión. Pero estaban algunos que habían reconocido a Jesús como el Salvador y genuinamente creían y confiaban en él. Jesús separa en dos grupos a los que oyen sus enseñanzas: los que estaban cerca con los 12 que había llamado como apóstoles, y un grupo más grande de discípulos de entre los cuales él había escogido a estos dos. Este grupo lo acompañaba regularmente. Estos eran los que estaban dentro del reino. El otro grupo es los que están fuera. No eran discípulos, por mucho que habían oído y visto las obras de Cristo, y por mucho que lo siguieran, no estaban dispuestos a recibir a Cristo como su Salvador, ni estaban dispuestos a aceptar someterse a su autoridad. No es que Cristo los ponga fuera, ellos se quedaban fuera porque no querían entrar, y como solo veían el aspecto terrenal, lo que los podía beneficiar de alguna manera, no entendían el mensaje espiritual de las parábolas. En un principio Jesús habló de forma muy clara: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Les dijo que él tenía
potestad para perdonar pecados, algo que solamente podía hacer Dios. Les dijo que había venido a llamar pecadores, no a llamar a los justos. Ante el rechazo, les hablaría por parábolas, para que oyeran y vieran, pero al mismo tiempo, de acuerdo al rechazo de Cristo del que querían vivir, que no entendieran ni vieran las verdades que no querían ver. Hoy todos nosotros estamos aquí por diferentes motivos, cada quien por su propio motivo. Algunos han venido porque los traen, otros para quedar bien con alguien o consigo mismos, otros pensando que finalmente van a obtener algún beneficio de algún tipo. Hay quienes venimos para oír y aprender, y también quienes están aquí porque se han rendido a Cristo. Hay algunos que están dentro y hay otros que están fuera. Lo importante en este día es determinar en dónde está cada quien. Jesús hablaba a la multitud, pero estaba hablando a cada una de las personas. Cada uno estaba dentro o estaba afuera. Cada uno era un tipo de terreno diferente del que estaba a su lado. Cada uno debía recibir la enseñanza y aplicársela a él mismo. Muchas veces pensamos que la enseñanza es para el amigo, para el hermano. A él sí le queda bien. Qué bueno que está oyendo esto. Pero no estamos entendiendo ni percibiendo que la enseñanza de Cristo es para mí. Aquí estamos, frente a la multitud. Dice el versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto fue lo que oyó la multitud. Todos oyeron esto. Escuchen, fíjense. Jesús quiere que sus oyentes pongan mucha atención en lo que va a decir. Un sembrador era una figura común para esa gente. Lo veían frecuentemente. Tal vez algunos de ellos habían sembrado en el campo. Jesús usó algo que ellos podían ver cotidianamente en la tierra para llevar sus pensamientos al cielo. De algo que todos conocían, los llevó a algo que no se imaginaban. Esta era la manera de enseñar de Jesús. No empezaba con cosas extrañas o rebuscadas, sino con cosas simples que hasta un niño podía entender. Parábola significa poner al lado de. El propósito es hacer una comparación y presentar
una ilustración. Jesús contaba una historia humana que ilustraba una lección espiritual. También parábola tiene el significado de proverbio o de una palabra de sabiduría. Se debe estar dispuesto a reflexionar en vista de la sorpresiva naturaleza del reino de Dios, que ahí está presente en la persona de Jesús. Para los oyentes, las parábolas tienen una verdad escondida. En una parábola hay una idea principal, que es lo que se debe tomar en cuenta, y no buscar un significado en cada uno de los detalles, como se hace en una alegoría. Las parábolas servían como un filtro en función de la relación que tenían las personas con Jesús. Muchas veces ni los mismos discípulos entendían el significado de una parábola, pero estando cerca de Jesús y teniendo el deseo de aprender acerca del funcionamiento del reino, le preguntaban para entender. Para aquel que lo importante es otra cosa y no el reino ni Cristo, la parábola no es sino una historia sencilla en la que no ve ningún sentido espiritual y se queda en una total oscuridad. El sembrador era un hombre que llevaba colgando al lado una bolsa, y mientras iba avanzando por el campo metía la mano en la bolsa, tomaba un puño de la semilla y la aventaba hacia arriba, tratando de que se esparciera lo más que se pudiera, que abarcara más terreno. Pues la semilla caía en diferentes lugares. El mismo sembrador, la misma semilla y diferentes resultados. Esto nos dice que el punto principal de la parábola no es el sembrador ni la semilla, sino el tipo de terreno en el que cae la semilla. En el fondo está relacionada con el reino de Dios. Los que están dentro, los cuales son capacitados para entender la parábola, y son los que se preguntan: ¿qué clase de terreno soy yo? ¿Qué pasa con la palabra que es sembrada en mi corazón? Los que están fuera del reino no la pueden entender, no quieren estar dentro, ni se preocupan por el estado de su corazón. Jesús termina esta parábola en su discurso a la multitud que estaba ahí frente a él en el mar con una frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta frase dice a todos los que la han oído, que han oído la parábola, que es necesaria una cuidadosa reflexión de lo que han oído para que ellos hagan una aplicación personal. De poco sirve ser solamente oidor de la palabra. Para que la palabra sea provechosa, debemos hacer lo que nos dice, ser hacedores de la palabra, como nos exhorta Santiago. De ahí Jesús pasa a la explicación, en los versículos 10 a 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: ¿a vosotros
os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El grupo de discípulos cercanos a Jesús no entendieron el cambio de la forma como Jesús hablaba, diferente a cómo había hablado en esta ocasión, y querían saber dos cosas: ¿por qué hablaba por medio de parábolas? ¿Y qué significaba esta parábola? Lo primero que les dice es que el reino de Dios es un misterio. Un misterio es una verdad que había permanecido oculta y seguiría así si no era revelada por Dios. Si hay un misterio, todos dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Otro misterio, que el reino, que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Esto había estado también claramente, pero estaba de cierta manera oculto. Aquí el misterio es el reino de Dios, es la manifestación del reino de Dios en el corazón y en la vida de los hombres, el misterio del reino de Dios. La llegada de este reino se dio con muestras de gran poder en la persona de Jesucristo. Poder tanto físico, que demostró al sanar milagrosamente a enfermos incurables, también poder espiritual, mostrado con una enseñanza con autoridad divina, y también mostrada por la obediencia de los demonios. El misterio revelado es que era Dios mismo el que hacía estas obras poderosas y no Satanás. El misterio revelado solamente a los que habían creído en Cristo con una fe verdadera. A los que estaban fuera, a los que lo habían rechazado abiertamente, declarando su aborrecimiento y su deseo de destruirlo, y a los hombres que lo seguían por motivos equivocados, les hablaba por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Los judíos tenían conocimiento de este reino por medio de muchas profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo habían mal interpretado, lo habían entendido como un reino puramente terrenal, un reino centrado en la nación de Israel. Más adelante los discípulos le preguntaron a Cristo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El misterio que Cristo está enseñando aquí es que el reino de Dios es algo interno, es el reinado de Dios en los corazones de los que reciben su palabra, que los reciben a Él. Dice: el reino está entre vosotros, dice en el Evangelio de Lucas. La profecía del endurecimiento es una profecía de Isaías. Tanto en la época de Isaías como en la de Jesús, el pueblo había rechazado a Dios, a pesar de las advertencias, los llamados al arrepentimiento y las señales milagrosas que habían recibido. A los que por decisión propia
desprecian el mensaje, entonces son endurecidos, se les da lo que quieren. Como no quisieron arrepentirse, ya no pueden hacerlo para ser perdonados. Es el versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Este es un llamado a poner la atención en esta explicación que Jesús va a dar. Entender la parábola acerca de los diferentes tipos de terreno era clave para entender las siguientes parábolas. Lo primero que debían entender era la razón por la que el mensaje es rechazado por muchos. Ellos más adelante sembrarían la palabra y también sería rechazada por muchos, pero otros la recibirían y darían abundante fruto. La clave para entender el comportamiento del hombre y entender el reino de Dios está en entender la naturaleza del corazón del hombre, que es engañoso y perverso. Dice el versículo 14: el sembrador es el que siembra la palabra. En este pasaje, en estos pasajes, en estas parábolas, el que está sembrando es Cristo, pero podría ser todo aquel que predica el Evangelio. Lo que importa es la semilla, que aquí se iguala a la palabra. Y aunque el énfasis no esté en la palabra, es claro que lo que se siembra debe ser sin alterar, sin diluir. Debe ser una buena semilla, una semilla incorruptible, que es la única que puede dar fruto. Como dice Pedro, en la primera de Pedro 1:23. Dice Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En su discurso sigue Jesús, dice el versículo 15 en su explicación: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La tierra que está junto al camino es una tierra dura, que ha sido compactada por las pisadas de los caminantes. La semilla que cae ahí no entra, no penetra, y vienen las aves y la devoran, dice el versículo 4. Un corazón duro lo tienen las personas que están expuestas a la palabra, pero que por alguna razón la palabra no penetra en su corazón. Puede ser por amargura de la vida, por orgullo y autosuficiencia, o simplemente porque están acostumbrados a oír el Evangelio. Cuando se escucha el Evangelio y se rechaza, el corazón se endurece. Cada vez que se escucha es como un caminante que va pasando por ese camino. La siguiente vez estará más duro. En la explicación de Jesús, Satanás toma el lugar de las aves.
viene enseguida y les arrebata el mensaje que se sembró. Así como las aves hacen lo que les manda hacer su naturaleza, es comer la semilla, Satanás hace el mal. La responsabilidad no es de Satanás, es de cada creyente endurecido, cada oyente endurecido que coopera con el diablo para tratar con indiferencia la palabra de Dios. Satanás hace su parte para engrandecer su reino, tratando de evitar perder a sus seguidores. Dice 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si tú detectas que tienes un corazón duro, pide a Dios que lo ablande. Él quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne que pueda amar a Dios. Dará su espíritu y entonces entrará la palabra y dará fruto. Dicen los versículos 16 y 17: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Jesús dijo que había no había profundidad en la tierra. Hay una capa delgada de tierra y abajo hay roca. La planta brotó pronto, pero no porque la semilla fuera mejor o porque la tierra fuera mejor. Lo que sucede es que había poca tierra arriba de la semilla y la planta pudo brotar, pudo salir a la superficie con facilidad y pronto, pero por no tener raíces, por la poca profundidad de la tierra, la raíz no creció para abajo, en donde está la humedad, lo profundo de la tierra, no la puede absorber. Viene el sol y se quema y no dio fruto. Estas personas escuchan y reciben la palabra hasta con gozo. Son impulsivos, se dejan llevar por las emociones, actúan sin reflexionar. Sintieron gozo antes de sentir un quebrantamiento y una profunda tristeza por sus pecados. Se centraron en los beneficios del Evangelio, en el amor de Dios, en su disposición para perdonar sus pecados, en la salvación, por lo que no tienen una raíz profunda. Cuando vienen los sufrimientos o la persecución por causa de la palabra,
cuando lo que sostiene a un verdadero creyente son sus profundas raíces espirituales, a ellos no hay nada que los sostenga. No pueden soportar la presión de las circunstancias adversas. Hay personas que son así. No piensan seriamente. Viven por vanidades. Les interesan las cosas superficiales. Mientras todo está bien, están firmes, están fieles, están en la iglesia. Pero cuando las cosas no son como esperaban, cuando hay dificultades, abandonan la fe. No duran mucho tiempo en la iglesia porque su aceptación del Evangelio ha sido muy superficial. Para un corazón así, la solución es aprender a reflexionar sobre la vida, pensar sobre lo que es importante, y lo que es verdaderamente importante no son las cosas de ahora, las cosas que pasan, no son las cosas materiales. Lo importante es lo que trasciende, la eternidad, lo que está más allá de nosotros, lo que está más allá de esta vida. Dice el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dice los versículos 18 y 19: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta tierra no ha sido limpiada por dentro. Las raíces y las semillas de los espinos están ahí. Crecieron y ahogaron las plantas. Es un campo sucio que no permite el crecimiento de una planta útil. Hay plantas que se conocen como mala hierba y hacen competencia a las plantas buenas, le roban los nutrientes, crecen con más facilidad y la buena no fructifica. Son personas mundanas para las que los deleites tienen mayor valor y son la prioridad en sus vidas antes que el reino de Dios. Debemos reconocer que los afanes de este siglo o las preocupaciones de la vida en general legítimas nos absorben, a veces nos lastiman y muchas veces chocan con la palabra de Dios. En la vida diaria, por ejemplo, pues querer dar una mordida, lo que llamamos una mordida, para un trámite que se ha hecho imposible. O a veces una necesidad nos hace preferir trabajar el domingo, y a veces nada más porque queremos tener más dinero. Las preocupaciones nos distraen de nuestra vida devocional y no nos dejan pensar en Dios ni en la eternidad. Todo contribuye a un enfriamiento espiritual. Es necesario el dinero para vivir. Sin embargo, hay personas que buscan
tener dinero como una meta, como su meta de vida, más de lo que necesitan para vivir. Cristo nos advierte que esas riquezas son engañosas. Los que las tienen necesitan mucha sabiduría para no ser engañados por ellas. Los que buscan tenerlas necesitan entender que las riquezas nunca traen verdadera satisfacción, sino simplemente engañan y dejan el alma vacía. El problema con un corazón de este tipo es que aunque el Espíritu aró en su corazón y quitó ciertas cosas de su vida, no fue una limpieza total, pero no por una falla del Espíritu. Había ciertas cosas a las que ellos no estaban dispuestos a renunciar, cosas que codiciaban, que querían, que anhelaban. Quedaron semillas de espinos escondidos bajo la tierra. Con el tiempo brotan, crecen y terminan por ahogar la obra de Dios en sus vidas, que se hace infructuosa. No dan fruto. Las plantas que no dan fruto son arrancadas y son echadas al fuego porque no sirven para nada. Hay personas que creen ser creyentes. Cada domingo están en la iglesia, pero no sirven a Dios. No producen ningún fruto. Jamás ayudan ni sirven a sus hermanos ni en la iglesia, que es lo que se podría ver. Pero sus mentes y corazones están dedicados a ellos mismos, a su comodidad, a las cosas del mundo. No tienen tiempo para las cosas de Dios. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Primera de Juan 2, 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el versículo 20, el último de nuestro pasaje: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Para lograr sus propósitos, Dios se prepara una buena tierra que reciba la palabra. La buena tierra no se da por casualidad. Es una tierra que se ha preparado. Es una tierra en la que se ha trabajado. Se ha invertido tiempo. Se han quitado las piedras. Se han eliminado los espinos. La herramienta para hacer esto es la palabra. La palabra es como un martillo que quebranta la roca. Es fundamental estar expuesto a la palabra. No es suficiente estar preparado. La tierra tiene que recibir la semilla. La planta tiene que ser regada y limpiada. Para que dé el fruto, es necesario que la persona ponga atención a la palabra, la oye y además
la persona apropia la palabra, la hace suya para aplicarla en su vida, la recibe. La buena tierra no está del todo libre de piedras y espinos. Siempre hay imperfecciones en el creyente que actúan en contra del crecimiento espiritual. Pero la diferencia de la buena tierra es que las imperfecciones no impiden que se produzca un fruto espiritual. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, lo normal era que en la cosecha se recogiera 6 o 7 veces lo que se había sembrado. Ahora hay métodos, técnicas de agricultura y quizás sea mayor, pero bueno, en ese tiempo 6 o 7 veces era lo normal. Ahora quizás sean 20, pero hablar de 30, 60 y 100 a 1 es un rendimiento extraordinario. No todos los creyentes van a dar el mismo fruto, pero el fruto que tienen es un fruto extraordinario, un fruto espiritual que Dios produce. Si es espiritual, es por medio de su Espíritu. La parábola aquí subraya que la disposición de recibir la palabra depende del corazón del que la recibe. Y esto nos recuerda la responsabilidad humana. Siempre hay una responsabilidad humana. El fruto es la evidencia de una nueva vida. Si no hay fruto, no hay vida, aunque haya habido una profesión de fe con lágrimas. No hay vida, aunque haya mucha religiosidad, si la prioridad de la vida son los afanes del mundo y las riquezas. La buena tierra siempre da fruto. Si es buena, a su tiempo dará fruto, poco o abundante, pero habrá fruto. Ahora debemos preguntarnos, ¿estamos dentro o estamos fuera? ¿Qué pasa con la palabra que oímos? ¿Cómo la oímos? ¿Qué clase de terreno somos? La palabra que recibimos, ¿la obedecemos y hay fruto o no? Recordemos que solo el fruto que se produce con perseverancia es señal de que la palabra fue sembrada en buena tierra. Ser estéril, sin fruto, es estar camino al infierno. Pero está el recurso de la predicación de Cristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a orar.